Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La violencia, tal como resultó ser, podía ser tanto una forma de arte como una pesadilla burocrática. Esta verdad en particular se había descubierto a lo largo de 3 siglos a bordo de Borak Prime, donde los jóvenes guerreros más prometedores de la galaxia se reunían para aprender el delicado equilibrio entre terminar conflictos de manera eficiente y completar el papeleo adecuado después. La Academia de Combate Nexus, posicionada estratégicamente en la zona neutral entre 17 imperios estelares diferentes, había perfeccionado este equilibrio con el tipo de precisión institucional que hacía llorar de alegría a los contadores. Las sesiones de combate matutinas eran particularmente amadas por la facultad, quienes sentían un inmenso placer al ver a jóvenes alienígenas privilegiados descubrir que las ventajas naturales de su especie no significaban absolutamente nada cuando se enfrentaban a la técnica adecuada. Los Krillans, con sus exoesqueletos quitinosos y extensiones de extremidades afiladas como navajas, típicamente dominaban estas sesiones. Los Boran, con 3,6 metros de altura y 4 brazos, quedaban en segundo lugar. Los Nixari, a pesar de su desafortunado parecido con medusas gigantes, habían desarrollado un estilo de lucha que era a la vez elegante y totalmente aterrador. Y luego estaban los humanos. Los humanos ocupaban una posición bastante peculiar en la jerarquía galáctica de destreza marcial. No eran los más fuertes, ese honor pertenecía a los Krillans. No eran los más rápidos, los Sepans podían moverse de maneras que parecían violar varias leyes de la física. Ni siquiera eran los más sofisticados tácticamente, el colectivo serial había convertido la guerra en una forma de arte que involucraba ajedrez de 17 dimensiones y matrices de probabilidad que requerían títulos avanzados en matemáticas para entenderse. Los humanos eran, en palabras del Comité de Evaluación de Combate de Borak Prime, adecuadamente funcionales dentro de los parámetros estándar, lo cual en lenguaje diplomático se traducía más o menos como, se esfuerzan mucho y ocasionalmente no se avergüenzan a sí mismos. Los humanos habían sido admitidos en la academia 3 años antes como parte de una iniciativa de diversidad, y su desempeño había sido descrito consistentemente como satisfactorio, con notas ocasionales de sorprendentemente competentes para ser mamíferos bípedos. El comandante Dristal, de la Tercera Fuerza Expedicionaria Krillian, había estado enseñando en la academia durante la mayor parte de 2 décadas, y había desarrollado opiniones muy específicas sobre las jerarquías de las especies. Como un guerrero Krillian de clase Apex, medía casi 2,5 metros de altura en su quitina de combate, poseía armas naturales que podían cortar la mayoría de los metales y tenía reflejos que operaban en una escala temporal que la mayoría de las especies ni siquiera podían percibir. En esta mañana en particular, Dristal había planeado lo que le gustaba llamar un día de demostración, un ejercicio encantador donde seleccionaría a un estudiante para participar en lo que la academia cortésmente llamaba combate educativo. El estudiante seleccionado aprendería lecciones valiosas sobre la humildad, mientras que sus compañeros aprenderían lecciones igualmente valiosas sobre la importancia de no ofrecerse como voluntarios para nada que involucrara a Dristal mirándolos directamente. La sala de combate zumbaba con el tipo de energía nerviosa típicamente reservada para auditorías fiscales y primeras citas. 43 estudiantes de 18 especies diferentes estaban sentados en la plataforma de observación. Sus diversos apéndices, tentáculos y órganos sensoriales se enfocaban en la inmaculada plataforma de combate blanca de abajo. La luz matutina de las estrellas binarias de Borak Prime entraba a través de los puertos de visión reforzados, proyectando sombras dramáticas que los arquitectos de la academia habían diseñado específicamente para hacer que todo pareciera más ominoso. Dristal estaba de pie en el centro de la plataforma, su forma masiva irradiando el tipo de confianza que provenía de nunca haber perdido una pelea justa. Su armadura natural brillaba bajo las luces de combate, y las extensiones afiladas de sus extremidades captaban la luz de maneras que hacían que varios estudiantes revisaran inconscientemente sus pólizas de seguro de vida. Hoy, anunció Dristal, con una voz que llevaba la autoridad de alguien que había puesto fin personalmente a varias guerras pequeñas, exploraremos las aplicaciones prácticas de la teoría del combate.
Uno de ustedes tendrá el privilegio de experimentar de primera mano porque el conocimiento teórico debe ser templado con sabiduría práctica. Los estudiantes contuvieron colectivamente la respiración, lo que, dada la variedad de sistemas respiratorios presentes, creó una gama bastante impresionante de sonidos. La delegación de Vortarn se movió nerviosamente sobre sus antebrazos. El contingente Nexari pulsó varios tonos de lo que su especie consideraba colores tácticos. Incluso los notoriamente intrépidos Seirians parecían estar reconsiderando sus elecciones de vida. Fue en este preciso momento, cuando la tensión había alcanzado su pico educativo óptimo, que la entrada principal de la sala de combate se abrió con un suave siseo, y una figura entró tropezando, moviéndose con el andar distintivo de alguien que se había despertado recientemente y todavía estaba negociando con la gravedad sobre los principios básicos del impulso hacia adelante. Bai Li-Chen, la única estudiante humana de la academia, había experimentado lo que caritativamente podría describirse como una mañana desafiante. La noche anterior, había cometido el error táctico de intentar preparar café utilizando el sintetizador nutricional estándar de la estación, lo que había resultado en una bebida que sabía a arrepentimiento y tenía aproximadamente el mismo contenido de cafeína que el agua tibia. Un intento posterior de compensar consumiendo 17 tazas del líquido resultante había llevado a una noche de lo que su especie llamaba coloridamente aventuras en el baño, seguida de un sueño tan profundo que había ignorado 3 sistemas de alarma separados. Ahora estaba de pie en la puerta de la sala de combate, con su uniforme reglamentario de la academia ligeramente arrugado, su cabello oscuro recogido en lo que generosamente podría llamarse una coleta táctica, y sus ojos marrones asimilando la escena con el tipo de aceptación resignada típicamente reservada para apocalipsis menores. 43 pares de ojos alienígenas, más el conjunto óptico compuesto del comandante Dristal, se fijaron en ella con diversos grados de curiosidad, diversión y vergüenza ajena. El silencio se extendió por aproximadamente 3,7 segundos, lo que en tiempo académico equivalía a una eternidad. ¡Qué deliciosamente puntual!, observó Dristal, con una voz cargada con suficiente sarcasmo para alimentar una pequeña nave estelar. Quizás a la delegación humana le gustaría unirse a nosotros para la demostración educativa de esta mañana. Bayelit se tomó un momento para procesar esta información, su cerebro privado de cafeína repasando las diversas opciones tácticas disponibles para ella. Podía disculparse profusamente e intentar mezclarse con el fondo, aunque dado que era la única humana presente, esto parecía poco probable que tuviera éxito. Podía alegar una emergencia médica, aunque el personal médico de la academia era molestamente competente y probablemente expondría cualquier fabricación en minutos. O podía aceptar cualquier destino que el universo hubiera decidido entregarle, y esperar que la legendaria terquedad de su especie la ayudara a superar lo que viniera después. Seguro, dijo con el tipo de aceptación casual que hizo que varios estudiantes alienígenas cuestionaran si los humanos entendían correctamente el concepto de autopreservación. Las mandíbulas de Dristal chasquearon en lo que su especie consideraba una expresión de satisfacción. Excelente. Entonces quizás serías tan amable de unirte a mí en la plataforma de combate donde podemos explorar las diferencias prácticas entre el conocimiento teórico y la realidad aplicada. La plataforma de observación estalló en una sinfonía de sonidos mientras varias especies expresaban su sorpresa, preocupación, en algunos casos, lo que parecía ser el equivalente alienígena de hacer apuestas. Los estudiantes chasquearon sus mandíbulas en agradecimiento por la brillantez táctica de su instructor. La delegación Boran intercambió miradas que sugerían que ya estaban redactando el obituario de la humana. Los Nexari comenzaron a pulsar en lo que su manual de especies describía como modo de observación anticipatoria. Bayelit bajó los escalones hacia la plataforma de combate con el tipo de deliberación cuidadosa típicamente empleada por individuos que todavía estaban negociando con su oído interno sobre los principios básicos del equilibrio. Había asistido a suficientes de estas sesiones para entender el formato general. El comandante Dristal demostraría la superioridad natural de su especie mientras simultáneamente enseñaba lecciones valiosas sobre la arrogancia, el exceso de confianza y la importancia de entender las propias limitaciones. La plataforma de combate en sí era una maravilla de la ingeniería, equipada con sensores médicos, campos de fuerza de emergencia y suficientes sistemas de seguridad automatizados para prevenir fatalidades reales, permitiendo al mismo tiempo lo que la academia llamaba trauma educativo.
La superficie estaba compuesta de un polímero especializado que proporcionaba una tracción óptima mientras era fácil de limpiar, una característica que lamentablemente había demostrado ser necesaria a lo largo de los años. Dristal tomó su posición en el centro de la plataforma, su estructura de 2,5 metros proyectando una sombra impresionante a través de la inmaculada superficie blanca. Sus armas naturales se extendieron ligeramente, no lo suficiente para indicar una intención seria, pero sí lo suficiente para recordar a todos los presentes porque su especie había dominado los deportes de combate galácticos durante la mayor parte de 3 siglos. La filosofía de combate Krillyan, anunció, aparentemente decidiendo que esta era una excelente oportunidad para una conferencia, se basa en el principio de la superioridad abrumadora. No nos limitamos a derrotar a nuestros oponentes. Demostramos la inutilidad de la resistencia a través de la aplicación de ventajas evolutivas superiores. Bayelit asintió cortésmente, de la manera en que los humanos lo hacían cuando les daban un sermón sobre algo que habían escuchado 17 veces antes. Había pasado un tiempo considerable estudiando las técnicas de combate Krillyan, en parte porque era académicamente requerido y en parte porque encontraba fascinante la intersección de la biología y la guerra. Su especie, continuó Dristal, entusiasmándose con su tema, representa un caso de estudio interesante en persistencia adaptativa. Los humanos han logrado un éxito notable a pesar de limitaciones físicas significativas, principalmente a través de la aplicación de herramientas, tecnología y lo que sus textos militares describen como creatividad táctica. Sin embargo, en un entorno de combate controlado, estas ventajas se vuelven en gran medida irrelevantes. La plataforma de observación se había vuelto notablemente silenciosa, incluso con los habitualmente habladores Ceprians manteniendo lo que parecía ser un silencio respetuoso. Varios estudiantes habían activado sus dispositivos de grabación personales, aparentemente reconociendo que estaban a punto de presenciar una obra maestra educativa o un incidente diplomático. Bayelit tomó su posición frente al comandante, su postura casual pero equilibrada. Se había quitado la chaqueta de la academia, revelando la camisa de combate estándar que todos los estudiantes usaban durante las sesiones prácticas. Comparada con la impresionante armadura natural y el armamento de Dristal, ella lucía notablemente poco impresionante, que era precisamente como lo prefería. Los protocolos de combate, explicó Dristal, aparentemente decidido a extraer el máximo valor educativo de la situación, son bastante simples. El enfrentamiento comienza cuando los sensores de proximidad detectan el alcance óptimo. La victoria se logra mediante la aplicación exitosa de una técnica que, en un combate real, resultaría en la incapacitación o terminación del oponente. Los sistemas médicos intervendrán si algún participante se acerca a un peligro físico real. Bayelit asintió de nuevo, con una expresión que sugería que estaba prestando atención a aproximadamente la mitad de lo que se decía, mientras su cerebro lidiaba con preocupaciones más apremiantes, como la actual escasez de cafeína y el hecho de que aparentemente se había ofrecido como voluntaria para ser avergonzada públicamente por un guerrero legendario. Los sistemas de la plataforma de combate cobraron vida, sensores triangulando posiciones, campos de fuerza calibrándose a parámetros específicos de la especie y escáneres médicos estableciendo lecturas de referencia. La rutina familiar previa al combate tuvo el efecto de centrar la atención de todos en la contienda notablemente desigual que estaba a punto de desarrollarse. ¿Alguna pregunta?, inquirió Dristal con el tono de alguien que no esperaba ninguna y se sentiría levemente molesto si surgiera alguna. Solo una, respondió Bayelit, su voz cargando una curiosidad casual que parecía totalmente inapropiada para alguien a punto de entrar en combate con un guerrero de clase Apex. ¿Vamos a hacer esto con protocolos de contacto total, o nos mantenemos dentro de los parámetros de seguridad de la academia? Las mandíbulas de Dristal chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Parámetros de seguridad de la academia, naturalmente. Estamos aquí para educar, no para crear incidentes interestelares. Genial, dijo Bayelit, acomodándose en una postura que parecía notablemente relajada para alguien preparándose para el combate. Lista cuando tú lo estés. Los sistemas de la plataforma de combate sonaron suavemente, indicando que todos los participantes estaban dentro del alcance óptimo y que el enfrentamiento podía comenzar en cualquier momento. La plataforma de observación contuvo su aliento colectivo mientras Dristal levantaba sus armas naturales a la posición de combate,
su impresionante forma irradiando el tipo de amenaza controlada que había hecho de su especie los campeones indiscutibles del combate personal. Durante aproximadamente 2,3 segundos, el tiempo pareció suspendido mientras las leyes de la física, la probabilidad y el sentido común se preparaban para lo que parecía ser un resultado completamente predecible. La postura de combate del comandante era perfecta según el libro de texto. Sus armas naturales posicionadas para la máxima efectividad. Su considerable experiencia evidente en cada aspecto de su preparación. Bayelit, por el contrario, estaba de pie con el tipo de preparación relajada que sugería que estaba supremamente confiada o completamente ajena a la situación en la que se encontraba. Sus manos colgaban sueltas a sus costados, su peso distribuido uniformemente, su expresión una de leve interés en lugar del enfoque intenso típicamente asociado con el combate inminente. Dristal se movió con la precisión fluida que lo había hecho legendario entre su gente. Su forma masiva acelerando de la quietud a la velocidad de combate total en una fracción de segundo. Sus armas naturales se extendieron en toda su longitud, siguiendo patrones de ataque que habían sido perfeccionados a lo largo de milenios de evolución marcial Kriyán. El movimiento era hermoso en su eficiencia mortal. Una demostración de lo que sucedía cuando la evolución superior se encontraba con el entrenamiento superior. También fue completamente ineficaz. Bayelit se movió con una naturalidad que parecía violar varios principios fundamentales de la dinámica de combate. En lugar de intentar bloquear, evadir o contrarrestar el ataque del comandante, simplemente dio un paso ligeramente hacia un lado mientras extendía su mano derecha en lo que parecía ser un gesto de saludo. Su movimiento fue tan sutil que varios observadores inicialmente lo pasaron por alto por completo, asumiendo que la humana se había congelado por terror o confusión. El sonido del impacto no fue el choque de armas encontrándose con armadura que todos esperaban. En cambio, fue un golpe suave seguido por el ruido distintivamente poco digno de un guerrero legendario descubriendo que las leyes de la física se aplicaban a todos, independientemente de su reputación. El comandante Dristal, guerrero Kriyán de clase Apex, veterano de 17 campañas y terror de los estudiantes de combate en todo el espacio conocido, colapsó sobre la inmaculada superficie blanca de la plataforma de combate con toda la gracia de un saco de verduras particularmente pesadas. El silencio que siguió fue tan completo que varios estudiantes revisaron sus aparatos auditivos para asegurarse de que todavía funcionaban correctamente. Los sistemas médicos de la plataforma de combate, habiendo detectado el cambio repentino en los signos vitales de un participante, activaron inmediatamente los protocolos de emergencia mientras intentaban determinar qué había ocurrido exactamente. Bayelit se paró sobre la forma inconsciente de su instructor. Su expresión era de leve preocupación mezclada con el tipo de resignación típicamente asociada con accidentes domésticos menores. Revisó su cronómetro, aparentemente calculando si quedaba tiempo suficiente en el periodo de clase para abordar cualquier preocupación médica inmediata. ¿Va a estar bien?, preguntó a los sistemas médicos de la plataforma, que actualmente estaban ejecutando protocolos de diagnóstico a la máxima eficiencia. La respuesta automatizada llegó a través de los altavoces de la sala con la calma profesional que los sistemas de IA médica usaban cuando intentaban procesar datos sin precedentes. El sujeto exhibe patrones de inconsciencia estándar consistentes con una interrupción neural temporal. Se espera una recuperación completa dentro de los plazos estándar. No se detectan daños permanentes. La plataforma de observación explotó en una cacofonía de sonidos mientras 43 estudiantes de 18 especies diferentes intentaban procesar lo que acababan de presenciar. La delegación Kriyán chasqueaba sus mandíbulas en patrones rápidos que sugerían extrema agitación o el equivalente alienígena de tener su visión del mundo fundamentalmente reajustada. Los estudiantes Boran gesticulaban con los 4 brazos en lo que parecía ser una discusión acalorada sobre probabilidad y física básica. Incluso los normalmente compuestos Nexari pulsaban en colores que su base de datos cultural listaba como confusión profunda. El personal médico de la academia se materializó en la plataforma de combate con la eficiencia profesional que provenía de lidiar con accidentes de entrenamiento de manera regular. Comenzaron a pasar matrices de escáneres sobre la forma inconsciente de Dristal mientras intercambiaban miradas que sugerían que esta no era una llamada médica típica de un martes por la mañana. ¿Qué hiciste?, preguntó el doctor Pelix, el director médico de la academia,
cuya especie se asemejaba a una mantis religiosa gigante con títulos avanzados en xenobiología. Bayelit se encogió de hombros con el tipo de gesto casual que sugería que todavía estaba procesando los eventos de la mañana. Toqué un punto de presión. Es una técnica bastante estándar de las artes marciales de la Tierra. Nada sofisticado. Un punto de presión, repitió el Dr. Pelix, como si las palabras pertenecieran a algún idioma alienígena exótico que requiriera una traducción cuidadosa. Sí, interrumpe las vías neuronales temporalmente, causa inconsciencia sin daño permanente. Lo aprendemos en clases básicas de defensa personal. Bayelit hizo una pausa, aparentemente dándose cuenta de que su explicación podría requerir contexto adicional. Probablemente funciona de manera diferente en diferentes especies, pero el principio básico suele ser el mismo. Encuentras el lugar correcto, aplicas la presión correcta y el sistema nervioso básicamente presiona un botón de reinicio. El equipo médico intercambió más miradas, del tipo que los profesionales médicos usaban cuando encontraban algo que era simultáneamente obvio e imposible. Sus escáneres confirmaron que Dristal estaba, de hecho, experimentando lo que mejor podría describirse como un reinicio neural temporal, con todos los signos vitales permaneciendo dentro de parámetros normales para un guerrero Kryllian inconsciente. La técnica del punto de presión, dijo el Dr. Pelix lentamente, se aplicó a una especie con la que nunca habías entrado en combate antes, cuya anatomía neural difiere significativamente del estándar humano y cuya armadura natural debería haber impedido el acceso a puntos vulnerables. Bueno, dijo Bayelit con la consideración reflexiva que sugería que estaba trabajando en los detalles técnicos. He estado estudiando xenobiología y anatomía comparada desde que llegué aquí. Además, los principios básicos son bastante universales. La mayoría de las especies tienen uniones neuronales que son vulnerables al tipo correcto de presión aplicada de la manera correcta. Ella señaló hacia el comandante aún inconsciente. Los Kryllians tienen su grupo neural principal justo detrás del tercer segmento de su armadura craneal. En realidad, es más accesible que en la mayoría de las especies porque sus armas naturales los vuelven demasiado confiados en el contacto cercano. La plataforma de observación se había vuelto silenciosa de nuevo, pero era un tipo de silencio diferente al anterior. Este era el silencio de mentes siendo fundamentalmente recalibradas, de suposiciones siendo descartadas silenciosamente y de apuestas siendo recalculadas apresuradamente. El comandante Dristal comenzó a mostrar signos de conciencia, sus mandíbulas contrayéndose ligeramente a medida que sus sistemas neuronales volvían a estar en línea. El equipo médico retrocedió, sus escáneres indicando que todos los sistemas regresaban a parámetros normales. ¿Qué? Dijo Dristal lentamente, su voz cargando la dignidad confundida de alguien que acababa de experimentar algo completamente fuera de su marco de referencia. ¿Pasó? Le dieron en un punto de presión, explicó Bayelit servicialmente. Perdón por eso. Probablemente debería haber mencionado que los humanos a veces usamos técnicas que no implican golpear cosas muy fuerte. Dristal se sentó lentamente, su forma masiva moviéndose con la deliberación cuidadosa de alguien que todavía estaba negociando con su sistema nervioso recientemente reiniciado. Sus ojos compuestos se enfocaron en Bayelit con una expresión que podría haber sido respeto, confusión o posiblemente el equivalente alienígena de una migraña. Punto de presión, repitió, probando el concepto desconocido. Es una técnica de interrupción neural, explicó Bayelit, aparentemente decidiendo que se debía extraer valor educativo de la situación. Aplicas presión específica en ciertos puntos del cuerpo y sobrecarga temporalmente el sistema nervioso. El objetivo pierde el conocimiento sin ningún daño permanente. ¿Y esta es una técnica de combate humana estándar? Sí, tenemos muchas de ellas. Los humanos generalmente no somos los más grandes, ni los más fuertes, ni los más rápidos. Así que desarrollamos técnicas que funcionan alrededor de esas limitaciones. La plataforma de combate de la Academia había visto muchas demostraciones notables a lo largo de los años, pero ninguna como esta. Los sistemas médicos confirmaron que el comandante Dristal estaba completamente recuperado sin efectos duraderos de su experiencia educativa. La plataforma de observación comenzaba a volver a niveles de volumen normales mientras los estudiantes procesaban lo que habían presenciado y comenzaban a hacer el tipo de preguntas que mantendrían ocupado al departamento de xenobiología de la Academia durante semanas. Quizás, dijo Dristal,
poniéndose de pie en toda su impresionante altura, deberíamos discutir las metodologías de combate humanas con mayor detalle durante futuras sesiones. Claro, acordó Bayelit, revisando su cronómetro de nuevo. ¿Terminamos aquí? Tengo xenobiología aplicada en 20 minutos y todavía necesito conseguir un poco de café de verdad antes de que mi cerebro se apague por completo. La desestimación casual de lo que acababa de ocurrir, una estudiante humana dejando inconsciente a uno de los guerreros más temidos de la galaxia con un solo toque, parecía encapsular todo lo que la academia comenzaba a entender sobre las perspectivas humanas en el desafío de combate y lo que constituía una mañana digna de mención. Mientras Bayelit recogía sus pertenencias y se dirigía a la salida, la plataforma de observación zumbaba con discusiones animadas en 17 idiomas diferentes. Los estudiantes Kriyán participaban en un rápido chasquido de mandíbulas que sugería que toda su comprensión de la jerarquía de combate estaba siendo recalculada. La delegación Boran estaba componiendo lo que parecían ser informes detallados para sus comandos militares locales. Los Nexari pulsaban en patrones que se traducían aproximadamente como: necesitamos revisar completamente nuestros protocolos de evaluación de amenazas. El comandante Dristal estaba de pie en el centro de la plataforma de combate, observando las reacciones de sus estudiantes con la expresión de un educador que acababa de aprender algo inesperado sobre su propio plan de estudios. Su encuentro con las técnicas de puntos de presión humanas había proporcionado exactamente el tipo de experiencia educativa para la que la academia estaba diseñada, aunque no exactamente de la manera que alguien había anticipado. La lección de la mañana, al parecer, había sido sobre los peligros de las suposiciones, el valor de estudiar a los oponentes y la importancia de entender que a veces las técnicas más devastadoras eran las que parecían completamente ordinarias. También se trataba, aunque nadie lo dijo en voz alta, del hecho de que los humanos tenían una tendencia inquietante a hacer que lo imposible pareciera rutinario. Las implicaciones de lo que acababa de ocurrir comenzaron a ondular a través de la plataforma de observación como piedras arrojadas en agua tranquila. Los estudiantes Ceprean, que habían permanecido en gran parte silenciosos durante la demostración, ahora estaban involucrados en consultas rápidas con sus tabletas de datos personales, cruzando referencias de metodologías de combate humanas con las bases de datos tácticas de su propia especie. Los resultados, a juzgar por sus movimientos cada vez más agitados, no eran tranquilizadores. Un joven cadete Boran llamado Ktvar se encontró mirando sus 4 manos con una nueva incertidumbre. Su especie siempre se había enorgullecido de sus ventajas en escenarios de combate con múltiples extremidades. Pero si los humanos podían neutralizar a los oponentes sin siquiera participar en un combate tradicional, ¿qué significaba eso para las doctrinas tácticas establecidas? Hizo una nota mental para programar tiempo adicional en las bibliotecas de investigación de la academia. La delegación Nexari había comenzado lo que parecía ser una sesión de consenso de emergencia. Sus patrones bioluminiscentes ciclaban a través de configuraciones que se traducían aproximadamente como "se requiere reevaluación estratégica urgente". Su doctrina militar se construía sobre el principio de que los números superiores y las tácticas grupales coordinadas podían superar la superioridad individual. Pero los humanos, al parecer, operaban de acuerdo con principios completamente diferentes. Principios que hacían que la capacidad individual fuera impredecible y la dinámica de grupo potencialmente irrelevante. Incluso los habitualmente seguros estudiantes Kriyán estaban experimentando lo que solo podría describirse como una crisis de certeza. Toda su identidad cultural se basaba en el concepto de superioridad evolutiva en situaciones de combate. La idea de que una especie que habían descartado como adecuada pudiera poseer técnicas capaces de neutralizar sus ventajas naturales estaba forzando una reconsideración fundamental de todo lo que creían saber sobre las jerarquías marciales galácticas. El Dr. Pelix ya estaba componiendo notas mentales para lo que sin duda se convertiría en un artículo histórico en el campo del análisis de combate interespecies, tentativamente titulado Técnicas de interrupción neural en aplicaciones de combate cruzado de especies, un estudio de caso en fallas tácticas basadas en suposiciones. Mientras los estudiantes salían de la sala de combate, su conversación se centraba en preguntas que probablemente mantendrían ocupada a la facultad de la academia durante meses. ¿Cuántas otras técnicas humanas simples eran potencialmente revolucionarias? ¿Qué otras suposiciones sobre las capacidades de las especies necesitaban ser reconsideradas? Y quizás lo más importante,
¿Qué más no sabían sobre la especie que se describía a sí misma como adecuadamente funcional dentro de los parámetros estándar? La Academia de Combate Nexus había logrado algo notable esa mañana. Había logrado demostrar que los oponentes más peligrosos eran a menudo los que te hacían pensar que no eran peligrosos en absoluto, y que a veces las técnicas de combate más sofisticadas eran las que parecían gestos casuales. El comandante Dristal pasaría el resto del día revisando sus planes de lecciones, incorporando nuevas secciones sobre artes marciales humanas, técnicas de puntos de presión y las aplicaciones tácticas de parecer inofensivo. Pero mientras repasaba los eventos de la mañana, se encontró lidiando con preguntas que se extendían mucho más allá de los ajustes curriculares. La estudiante humana no solo había demostrado una técnica, había revelado una brecha fundamental en la comprensión de la academia sobre lo que constituía la efectividad en combate. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos poseían técnicas de interrupción neural que podían incapacitar a guerreros de clase Apex, ¿qué otras capacidades se habían pasado por alto? La experiencia militar de Dristal incluía encuentros con docenas de especies en 17 zonas de conflicto diferentes, y nunca había presenciado nada parecido a lo que había ocurrido esa mañana. La informalidad del hecho era quizás el aspecto más inquietante. Bai Elit Chen había aplicado una técnica capaz de neutralizar a uno de los guerreros más formidables de la galaxia con la misma eficiencia despreocupada que podría usar para apagar un interruptor de luz. El personal médico de la academia actualizaría sus protocolos de emergencia para incluir el reinicio neural mediante la aplicación de puntos de presión, pero el Dr. Pelix ya estaba anticipando una avalancha de solicitudes de investigación de comandos militares en todo el espacio conocido. Cada potencia importante querría entender las implicaciones tácticas de las metodologías de combate humanas, y la academia probablemente se convertiría en el centro del proyecto de investigación de xenobiología más intensivo en la historia galáctica. Los estudiantes regresarían a sus dormitorios con una comprensión profundamente alterada de lo que constituía peligroso, pero las ramificaciones se extenderían mucho más allá de los cambios de perspectiva individual. El Imperio Krillán necesitaría reevaluar su doctrina militar, que se había construido sobre la suposición de superioridad de combate evolutiva. La coalición de defensa Boran se vería obligada a reconsiderar sus teorías de ventaja de múltiples extremidades. Incluso el típicamente adaptable colectivo Nexari necesitaría incorporar nuevas variables en sus estrategias de coordinación grupal. En cuestión de horas, las comunicaciones encriptadas fluirían entre la academia y los cuarteles generales militares en 17 imperios estelares diferentes. Los servicios de inteligencia solicitarían análisis detallados de las capacidades de combate humanas. Los cuerpos diplomáticos harían preguntas incómodas sobre si sus evaluaciones de amenazas necesitaban una revisión fundamental. Las organizaciones comerciales se preguntarían si sus protocolos de seguridad eran adecuados para interacciones con una especie que aparentemente podía neutralizar sus detalles de protección con gestos casuales. La cascada burocrática sería enorme. Las academias militares en todo el espacio conocido necesitarían actualizar sus programas de entrenamiento. Los protocolos de seguridad diplomática requerirían revisión. Los procedimientos de negociación comercial necesitarían nuevos parámetros de seguridad. Incluso las organizaciones deportivas interespecies se verían obligadas a reconsiderar sus categorías de competencia y regulaciones de seguridad. Y en el centro de esta ola expansiva de incertidumbre institucional estaría la creciente comprensión de que los humanos, la especie que había sido clasificada como adecuadamente funcional dentro de los parámetros estándar, podría representar el fracaso de inteligencia más profundo en la historia militar galáctica. No porque fueran secretamente poderosos, sino porque su poder operaba de acuerdo con principios que el orden establecido nunca había pensado considerar. Y Bai Elit Chen finalmente localizaría una taza de café decente, completamente inconsciente de que acababa de comenzar lo que eventualmente se conocería como la gran reevaluación galáctica de las capacidades de combate humanas, una pesadilla burocrática que mantendría ocupados a los analistas militares durante la mayor parte de una década. Reformaría los protocolos diplomáticos interestelares y alteraría fundamentalmente cómo 17 civilizaciones diferentes entendían la relación entre la capacidad física y la efectividad táctica. La lección de la mañana había enseñado a todos los presentes que la suposición más peligrosa en el universo era la suposición de que entendías que hacía que algo fuera peligroso. Y a veces,
Las revelaciones más profundas no provenían de grandes demostraciones de poder, sino de pequeños gestos que revelaban lo poco que realmente sabías sobre los seres que compartían la galaxia contigo. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.